Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta ocasión. Esperamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo supla abundantemente toda vuestra necesidad y que su misericordia no falte. En esta ocasión, en este estudio bíblico, queremos ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe teniendo entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comencéis antes, no solo hacerlo, sino también quererlo desde el año pasado. Amén. Hermanos, ¿qué está pasando en este pasaje bíblico exactamente? Bueno, aquí estamos viendo particularmente la ofrenda de los macedonios. Y hay muchísimas cosas que aprender acerca de esta ofrenda de los macedonios. Pero queremos traer básicamente dos enseñanzas. Y lo primero que nosotros nos vendría a la mente, ¿cuáles son las iglesias de Macedonia de las que está hablando Pablo aquí en el texto? Bueno, el norte de Grecia era llamada Macedonia. Ahí estaban las ciudades tales como Filipos, Tesalónica y Berea. La parte sur era llamada Acaya, donde estaban las ciudades de Corinto, Atenas y Esparta. Pablo escribe sobre el ejemplo que él vio en las iglesias de Macedonia. Y nosotros nos podemos preguntar, pero ¿por qué está hablando Pablo sobre dar? O sea, ¿para qué estaba juntando dinero Pablo? ¿Para qué lo necesitaba? Bueno, hermanos, recuerden que Pablo estaba juntando dinero para ayudar a los cristianos en Jerusalén, quienes eran extremadamente pobres. Él ya había mencionado este esfuerzo en Primera de Corintios, en el capítulo 16, abarcando más o menos desde el versículo 1 hasta el 4. Entonces, teniendo ya este preámbulo, vamos a ver qué es lo primero que podemos aprender. Y es que
los macedonios tenían un corazón desprendido. Inmediatamente leemos el pasaje, nosotros notamos que nos dicen que esta gracia viene de Dios. Versículo 1. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Y no es una idea aislada. Vemos que la misma idea se nos repite en el versículo 6. También entre vosotros esta obra de gracia que se acabe. O sea, que lleven a cabo esta obra de gracia. Y así siguen el resto del pasaje repitiéndonos la idea de que es una gracia que viene de Dios, como el versículo 7, el versículo 9. En el versículo 2 vemos que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo está reportando a los corintios cristianos el ejemplo de los cristianos de Macedonia. Los macedonios no estaban en la mejor posición económica, estaban en grande prueba de tribulación, y aunque estaban también en profunda pobreza, dieron generosamente, o sea, abundaron en riqueza de su generosidad. Ellos no estaban en la mejor posición, a ellos no les estaba sobrando el dinero, ellos no lo podían estar tirando para arriba, porque aquí está todo bien, Pablo, mira, llévale eso. No, ellos en medio de su necesidad, en medio de su tribulación, les rogaron a Pablo que los dejaran participar en este servicio de los santos. Y realmente, hermanos, nosotros la pobreza de los macedonios podemos confirmarla a través de la historia secular. Los romanos tomaron la mayor parte de su riqueza cuando conquistaron la tierra que era la patria de Alejandro Magno. El versículo 3 nos habla de que, pues, doy testimonio. ¿Quién dice esto? Pablo. Pablo sabía que los macedonios daban de dos maneras. Primero, ellos daban conforme a sus fuerzas, diciendo en total de que su ofrenda no era muchísimo dinero. O sea, no era una gran ofrenda en el sentido de su dinero total. Y segundo, que su corazón daba con agrado. Es la idea que transmite. Que daban en proporción a lo poco que tenían, más allá de sus fuerzas. O sea, no era el gran dinero, pero para lo que ellos tenían, sí era algo que iba más allá de sus fuerzas. Nosotros podemos recordar un pasaje similar que nos puede ilustrar esto, y es el reporte de la ofrenda de la viuda que está en Lucas, el capítulo 21, versículo 1 al 4, el cual ilustra el mismo punto que estamos hablando. Ella solo dio 2 blancas, lo cual era una cantidad de dinero muy pequeña, ínfima. En ese sentido, ella dio conforme a su fuerza. Sin embargo, ya que ella dio todo lo que tenía, ella dio más allá de sus fuerzas. Es el mismo principio de ofrendar que era evidente en los cristianos macedonios. Ellos daban conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. Lo segundo que nosotros podemos aprender de esta ofrenda de los macedonios es su fe en Dios y su amor por sus hermanos. Nosotros podemos leer en el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos veían el servicio a los santos como un privilegio, hermanos. Y Pablo
nos habla en el versículo 5 de que fue más de lo que él mismo esperaba que ellos iban a ofrendar. Y la razón de esto era que ellos se dieron primeramente a Dios. Y fue ese amor a Dios que los movió a servirle a sus hermanos de manera extraordinaria. Este pasaje nos enseña que el amor hacia los hermanos viene primeramente de un corazón que ama y se ha entregado a Dios. El versículo 9 podemos leer: porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Fíjense que esto de entregarse a otros, esta obra de dar, Pablo no está poniendo a los macedonios como el ejemplo supremo, sino el ejemplo que ellos siguieron, que fue el del mismo Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por amor a su pueblo, que en su pobreza nosotros fuimos enriquecidos, que por su muerte nosotros tengamos vida. Entonces, hermanos, esta fe que desplegaron los macedonios era evidente para Pablo, que procedía de un corazón que se había entregado a Cristo y que habían seguido el ejemplo de Cristo. Nosotros tenemos que pararnos y analizarnos, hermanos. El ejemplo del corazón desprendido que tenían los macedonios, los cuales aún en su situación, los cuales aún en medio de grande pobreza, ellos no se olvidaron de sus hermanos. No importa qué grande tribulación estemos pasando en estos momentos, no importa con la pobreza que nosotros estemos lidiando, si verdaderamente nosotros nos entregamos primero a Dios, entonces podemos sentir como un privilegio el servirle a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos servir? Por medio de alguna ofrenda, ya sea económica, comida, algo que nosotros podamos hacer llegar, hablar con los diáconos, los pastores, cómo nosotros podemos ayudar en la ofrenda para el servicio a los santos. Porque el Señor no nos dejará padecer hambre. Porque no es verdad que si das a otro de lo que tienes, vas a padecer desnudez. Nuestra fe en Dios es lo que nos va a mover a nosotros a amar a nuestros hermanos. Y yo quiero concluir con las palabras del mismo Pablo en este texto, que están en el versículo 12 hasta el 15. Permítame leerle desde el versículo 12 hasta el 15, que es muy acertado. Dice: porque si primeramente hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hermanos, para que en este tiempo, ¿cuál tiempo? Este tiempo de tribulación, la abundancia de unos
supla la necesidad de los otros. Recuerden la palabra de Dios, los unos a los otros, que los unos estén pendientes a los otros. De esta manera nosotros vamos a ser reconocidos como hijos de Dios porque practicamos el amor en este sentido. Roguemos a nuestro Señor Jesús que nos dé de esa gracia que les dio a los macedonios, para con corazón sensible atender también la necesidad de nuestros hermanos en medio de esta situación tan difícil que atravesamos. Dios te bendiga.